Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de funcionamiento del organismo. Mi nombre es Federico del Añola y en esta oportunidad yo les voy a hablar sintéticamente acerca de la microbiota intestinal humana. El tubo digestivo del ser humano alberga muchísimos microorganismos simbiontes, y cuando hablamos acá de simbiontes hablamos de un término general aplicado tanto a parásitos como comensales, como cualquier tipo de microorganismo que viva en un huésped mayor. En la bibliografía van a encontrar un montón de términos que no son equivalentes, van a encontrar cosas como flora bacteriana, biota bacteriana, microbioma, microbiota intestinal, etcétera, etcétera. En la actualidad, el estudio de la biota intestinal, la biota es el conjunto de seres vivos que vive en un lugar determinado, conforma un bioma de la misma forma que se puede estudiar en ecología los biomas terrestres, con el organismo huésped y comprende aproximadamente entre 1 por 10 a la 13 y 1 por 10 a la 14 células simbióticas en los 400 metros cuadrados que compone el tubo digestivo. Con lo cual hay una relación, dependiendo del número que tomemos, de 1 a 1 o hasta 10 a 1 con las células de un individuo humano. Por lo cual podemos hablar de que la microbiota intestinal y el ser humano conforman un superorganismo con sus propiedades fisiológicas definidas. En el teórico presencial vamos a hablar de términos netamente de las ciencias biológicas, en particular de la ecología. Vamos a estudiar diversidad, por ejemplo, estimando la riqueza a través de curvas de rarefacción. Riqueza es número de especies o número de unidades taxonómicas operacionales, como se le dice actualmente, a las secuencias génicas, en función del número de muestreo que uno hace, y también podemos estudiar la abundancia relativa de cada uno de esos otus o de cada una de esas secuencias a distintos niveles taxonómicos. Vamos a ver también que esas 10 a la 3, 10 a la 13 o 10 a la 14 células que están en el intestino corresponde a un montón de microorganismos diferentes, no solo bacterias, sino que vamos a encontrar distintos organismos del dominio bacteria, de arquea, de eucariotas, tanto protozoos como hongos e incluso virus. También vamos a ver que la microbiota ocurre a lo largo de todo el tubo digestivo, pero con una diferente diversidad y abundancia dependiendo de la topología en la que nos paremos. No es lo mismo el esófago que el estómago como el intestino grueso. Después también vamos a ver que la microbiota afecta a la fisiología del huésped y esas poblaciones de microorganismos cambian con las condiciones ecológicas, por ejemplo, a través de la vida del ser humano. Brevemente vamos a ver que desde cuestiones históricas, donde la clasificación era netamente morfológica, actualmente la identificación en particular de los procariotas, aunque puede aplicarse a hongos, eucariotas y otros microorganismos simbiontes, se estudia a partir de metodologías particularmente génicas, cultivo independiente, como ser por ejemplo el estudio del gen 16S, 18S o ITS2, o a partir de las propiedades de la comunidad metagenómica a través del estudio del genoma completo, gracias a la nueva tecnología de secuenciación masiva de genes y genomas. Esos genes incluidos en esos genomas pueden anotarse y descubrir, digamos, cuál es su significado fisiológico y funcional, por lo cual podemos hacer un paralelismo de cuál es la contribución que hace la biota bacteriana o eucariota o de lo que fuera al huésped ser humano. Vamos a ver también en la clase teórica una integración taxonómico-funcional inferida a partir de la presencia de esos genes, por ejemplo, la típica fermentación anaeróbica de carbohidratos complejos y producción de ácidos grasos de cadena corta a través de los dos filobacterianos más comunes en el colon en particular, que son Bacteroidetes y Firmicutes. También vamos a ver que los microorganismos, dependiendo su taxonomía, pueden sintetizar compuestos como vitaminas o incluso formar una especie de barrera de protección contra, por ejemplo, metales pesados
cuyo efecto es bidireccional porque también, digamos, los metabolitos afectan a la comunidad bacteriana, haciendo una especie de retroalimentación que puede, digamos, dar lugar a modificaciones grandes en el metabolismo del huésped. Vamos a ver también que la modulación inmune que ejerce esa biota bacteriana no solo afecta al intestino, sino que afecta, por ejemplo, al cerebro y a otros órganos extraintestinales o por fuera del intestino. Vamos a ver que esa biota, en particular bacteriana, es muy dinámica y se puede estudiar a través de la teoría de las sucesiones ecológicas. Y puede cambiar en nichos ecológicos particulares, por ejemplo, cuando la dieta intestinal cambia a lo largo del tiempo, a mediano y largo plazo, por ejemplo, a lo largo de la vida del ser humano, desde el parto hacia la senescencia. Vamos a ver también que, por ejemplo, la presencia de antibióticos o otros disruptores, digamos, puede producir una disbiosis, o sea, un cambio en esa población de microorganismos que puede llegar a dar lugar a patologías. Eh, Vamos a ver también que la asignación taxonómica es muy importante para establecer esas normalidades de funciones en el huésped ser humano, en particular el ratio o digamos el cociente entre las bacterias firmicutes y bacteroidetes, que están asociadas, por ejemplo, a la obesidad. Y bueno, y otro tipo de cosas que pueden llegar a influir en la fisiología normal del huésped, como ser el ejercicio. Se ha visto que el ejercicio, por ejemplo, produce cambios en la dieta bacteriana en los mamíferos, o incluso modificar y ser modificado, por ejemplo, a través de la terapia contra el cáncer. Esta es una introducción, los invito a participar en el encuentro teórico presencial de nuestro curso. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.